¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República. En este jueves 29 de agosto les saluda Wendy Monterrosa. Esta mañana vamos a hacer un análisis del trabajo y las apuestas de este gobierno en materia de defensa de los consumidores. Para ello contamos con la presencia del presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, con quien abordaremos las estrategias y planes a desarrollar en este periodo para atender las demandas de la población consumidora. Hay que recordar que existe una ley que data desde 2005 y que con el tiempo se le han hecho sucesivas reformas, la última en 2018. Hablaremos también de las reformas aprobadas por los diputados a la ley de tarjetas de crédito y de las cartas de derechos para consumidores y usuarios de servicios públicos entregadas el día de ayer. Comenzamos. Iniciamos, damos la bienvenida al presidente de la Defensoría del Consumidor, como ya lo anunciaba en la introducción, Ricardo Salazar. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Wendy. Es un placer poderle saludar y igualmente estar acá con nuestros amigos televidentes. Para la Defensoría del Consumidor siempre es propicio este tipo de espacios para poder conversar sobre temas de interés del día a día, ¿verdad? Del tema de los consumidores. Presidente, usted ha estado al frente de esta gestión desde la pasada administración. Me gustaría comenzar con esto, en estos 100 días prácticamente de nuevo gobierno. ¿Qué se ha hecho en materia de defensoría y si ustedes van a continuar con la línea de trabajo que tenían en la gestión anterior desde la Defensoría o hay un giro importante que han dado a la institución y en qué sentido? Bueno, en primer lugar mencionar que tenemos un mandato de nuestro presidente Nayib Bukele a efectos de poder trabajar por el beneficio y el bienestar de nuestra población. Nuestra institución, sin duda alguna, acaba de cumplir 14 años. La ley de creación de la Defensoría del Consumidor y particularmente la ley de protección al consumidor fue aprobada en agosto del 2005. Desde entonces a la fecha ha tenido 3 importantes reformas y obviamente que nos encontramos en un escenario de grandes oportunidades para fortalecer la protección al consumidor. Y una de las principales apuestas precisamente está de cara a poder trabajar de manera seria y articulada en temas claves como los casos colectivos. Tenemos una serie de problemáticas a nivel nacional que están afectando a un colectivo de consumidores en materia inmobiliaria, en materia financiera, en materia de agua potable, en materia de telecomunicaciones. Y es así como nosotros hemos avanzado y hemos dado el primer paso a través de la firma de una carta de entendimiento con otras instituciones del Estado. Me estoy refiriendo que en este primer momento tenemos ya acuerdos con el CNR para en materia inmobiliaria, ANDA, obviamente en materia de agua, y también la Superintendencia del Sistema Financiero para casos colectivos que se pueden identificar en materia financiera. ¿Qué supone esta carta para mejorar la eficiencia? Porque hay que recordar que estas instituciones, sobre todo ANDA, pues es una de las que tiene más demanda de parte de los usuarios. Bueno, estamos hablando de atender problemáticas que han sido históricas, situaciones en las cuales hay aspectos estructurales que hay que ponerle mucha atención y que obviamente una sola institución va a ser difícil de poderla solucionar, de poderle dar una atención efectiva y oportuna. Precisamente la articulación de esfuerzos, la coordinación y la organización vienen a ser 3 elementos importantes en esta nueva dinámica de gobierno. Somos un gobierno que lo que buscamos es dar resultados, hay un enfoque de resultado, un gobierno que da soluciones, un gobierno que da respuestas y frente a esto es importante el poder identificar cuáles son estas problemáticas y cuáles son los actores e instituciones del Estado que tenemos algún nivel de competencia y cómo podemos articular esfuerzos para brindar en primer lugar una atención que sea efectiva, en segundo lugar una atención que sea en el menor plazo posible y en tercer lugar que se puedan cumplir los derechos de los consumidores. El rol que van a tener ustedes, presidente, va a ser a partir de ahora con esta Carta de Derechos que se ha firmado, por decirlo así, van a monitorear de que estas instituciones, por ejemplo, estén dando un servicio adecuado y ágil a la ciudadanía. ¿Cómo va a ser el control? Estamos montando una mesa de trabajo por medio de la cual estamos identificando las problemáticas y orientando los esfuerzos que permitan dar este tipo de soluciones.
Ya en el trabajo concreto esto nos facilita, por ejemplo, el tema de análisis técnicos, el abordajes conjuntos en campo, ¿verdad? Y también el establecer, pues, y facilitar algunos procedimientos o trámites que son terceros que deben de realizar. Por ejemplo, en el caso de las lotificaciones, tenemos una serie de lotificaciones de proyectos habitacionales en los cuales los consumidores firmaron un contrato de compra-venta, hay un financiamiento que da la misma o que brinda el mismo desarrollador del proyecto lotificador. Resulta ser que el consumidor finaliza o termina de cancelar esos montos o ese financiamiento y al final de ello espera que se le entregue su título de propiedad. Pero resulta ser que ese inmueble, que esa lotificación, que ese proyecto no ha sido regularizado por diferentes motivos, por temas de permisos, por temas de trámites en diferentes instituciones. ¿Cuántos casos tienen de estos similares? Nosotros tenemos alrededor de 25 casos que estamos ya gestionando, ¿verdad? Y que a través de esta carta de entendimiento le vamos a dar la agilidad que se necesita, ¿verdad? Son temas en los cuales, sin duda alguna, ya la Defensoría del Consumidor está dando resultados. Debo decir que en estos primeros 100 días hemos atendido a 19,000 consumidores, poco más de 19,000 consumidores, en los cuales nosotros hemos identificado la existencia de cobros indebidos, de prácticas abusivas, de situaciones que violentan los derechos de los consumidores, y esa intervención de la Defensoría ha permitido, en primer lugar, obtener un monto de recuperación de 1.7 millones de dólares que ha beneficiado a 1.600 consumidores. ¿Cuáles son los rubros dentro de estos casos que tienen ustedes y esto que han logrado devolver ya a los consumidores? ¿Cuáles son los rubros que más, digamos, se repiten o los más denunciados? Bueno, en cuanto a las atenciones, tenemos estas problemáticas generadas en el sector de telecomunicaciones. Tenemos ahí aspectos en los cuales los consumidores identifican que se está violentando su derecho. Puedo referirme a los temas de incumplimiento de contrato, ¿verdad? Incumplimiento de oferta, temas también de garantías. Y frente a esto, la Defensoría del Consumidor tiene un papel importante y un rol que a partir de la reciente reforma de abril del 2019 nos permite, y estamos nosotros en un proceso de revisión de contratos con las empresas telefónicas. Esta revisión de contratos surge, y esta disposición o competencia surge precisamente del mismo interés de la Defensoría de atender los problemas de raíz. Y eso pues nos ha permitido ya haber iniciado este proceso de revisión de contratos que a la fecha nos permite reportar el inicio de la revisión en no menos de 118 contratos y 299 formularios anexos. Es una cantidad importante en la cual la Defensoría del Consumidor está revisando los términos y condiciones de estos contratos a efectos de identificar cláusulas abusivas. Las cláusulas abusivas ya están establecidas en la Ley de Protección al Consumidor, y aquellas en las cuales no están explícitamente ahí o ser tácito en nuestra ley, sí existen algunos tipos de condiciones que pueden estar violentando los derechos de los consumidores, nosotros igualmente las declaramos. Es importante señalar de que esta nueva función que tiene la Defensoría del Consumidor permitirá, reitero, atender y darle solución a una serie de problemas que de raíz los consumidores han venido presentando en este sector. Lo mismo debo de reportar que en materia financiera nosotros estamos haciendo revisión de contratos y en los cuales pues la Defensoría del Consumidor tiene este papel tan importante, reitero, de atender y de atacar de raíz las problemáticas de los consumidores. Tenemos en pantalla, presidente, una gráfica que pues han manejado ustedes, tienen el registro de atenciones por sector acumulados que tiene que ver con lo que nos está comentando esta mañana, la parte de los créditos, por ejemplo, con un 22.86%, que son del total de atenciones. Del total de atenciones. También tenemos el sector de telecomunicaciones, como le mencionaba, en los cuales pues esta competencia de la Defensoría de la revisión de contratos es la que facilita precisamente el ir identificando aquellas problemáticas que en el futuro pueden pues presentarse a los consumidores. No obstante, por ejemplo, en el sector de créditos tenemos situaciones en las cuales los consumidores están presentando inconformidades, por ejemplo, con cobros indebidos. Tenemos aún
hoy en día situaciones en las cuales a los consumidores se les está cobrando cargos o servicios que no han sido autorizados por los consumidores. Esto es importante que lo tengan en cuenta, de que solamente se le debe de cobrar aquellos cargos que están en el contrato y que usted los ha autorizado. No puede haber, en este caso, modificaciones unilaterales de parte del proveedor, y frente a estos casos, pues puede acercarse a la Defensoría del Consumidor, en los cuales nosotros estamos también dando un giro importante, Wendy. Estamos pasando de atender los casos en particular, atender problemáticas. Cuando llega un consumidor, por ejemplo, con un estado de tarjeta de crédito, y ese estado de tarjeta de crédito identifica un cobro que no ha sido autorizado por el consumidor, obviamente se despierta ahí una alerta en la cual nosotros como institución comenzamos a investigar si no hay otros consumidores a los cuales se haya aplicado ese tipo de cargo sin que lo haya autorizado como tal. Y frente a esto logramos colectivizar ya una problemática en la que, sin necesidad que el consumidor venga a la Defensoría y presente una denuncia, nosotros como institución de oficio lo estamos atendiendo. ¿Cuántos de estos casos o cómo es el proceso pasan al tribunal sancionador? Porque entiendo que en el tribunal sancionador ahí hay varios casos también que tienen algunos años de estar. Bueno, porque hay un flujo de demanda bastante grande, ¿no? Hay un flujo de demanda importante, tiene que ver por las competencias que la Defensoría se ha venido acrecentando en los últimos años. Estamos hablando que no menos de 8 marcos legales la Defensoría del Consumidor tiene competencias. Me estoy refiriendo a la ley de tarjeta de crédito, a la ley de historial crediticio, a la ley contra la usura, a la ley de notificaciones, la misma ley de protección al consumidor, con profundas reformas en el sector de comercio electrónico, en la parte telecomunicaciones, servicios financieros en general. Entonces, este cúmulo de competencias en la Defensoría, que también lleva a parte importante en la atención de denuncia de casos particulares y las actuaciones de oficio para poder verificar obligaciones de los proveedores, ha representado un importante incremento de casos en la atención del Tribunal Sancionador. No obstante, en lo que es estrictamente las atenciones individuales, tenemos un proceso que tiene, y brevemente lo puedo explicar, tiene 3 fases. La primera es el avenimiento, por medio del cual, una vez recibida una denuncia, se detecta que existen indicios de afectación al consumidor. Nosotros nos ponemos en contacto, nuestro técnico se pone en contacto con el proveedor para facilitar un acuerdo que permita atender la denuncia y la demanda de parte del consumidor. Si no llegamos, vamos a hacer una pausa, pero al regresar vamos a seguir conociendo cómo funciona el Tribunal Sancionador en este caso y cómo es el proceso de las denuncias, de las demandas que ustedes reciben en la Defensoría del Consumidor. Hacemos pausa, pero regresamos en breve. No nos cambien. Estamos de regreso, 6 de la mañana con 47 minutos. Conversamos en el estudio con el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar. Pero antes de continuar con la entrevista, quiero comentarles que tenemos información de última hora. Se está dando un cierre en la carretera de Oro a la altura de Altavista por falta de agua. Es una protesta por falta de agua potable, que más adelante le vamos a ampliar la información sobre este hecho. A ver, presidente, usted nos decía en la primera parte de la entrevista que en estos casi 100 días de gobierno se han logrado recuperar a favor de los consumidores, de los usuarios, 1.6 millones de dólares, alrededor de 1.600 personas. ¿Cómo ha sido ese proceso de recuperación de ese monto? Y puedo entender que ese dinero ya lo tienen los consumidores. Estamos hablando de una serie de afectaciones en las cuales la población identifica. Aquí aplica mucho el sentido común. Sabemos de que hay a veces en la prestación de servicios disposiciones legales, algunas situaciones técnicas, pero siempre el sentido común despierta pues, en la población el hecho de algún cobro, de alguna oferta que se le había brindado y que no es cumplida por parte del consumidor, del proveedor.
y frente a esto la población se acerca a la Defensoría. Tenemos una serie de servicios que hoy en día estamos nosotros brindando que anteriormente no contaba la Defensoría. Puedo mencionar, por ejemplo, directamente lo que es la atención por cita. Le estamos nosotros dando ese empuje necesario para que los consumidores sepan que la Defensoría del Consumidor usted puede llamarnos y establecer pues un horario en el cual se le puede atender, ya sea pues al mediodía o al finalizar pues una jornada laboral o antes de entrar a una jornada laboral. Usted puede llamarnos y hay un personal de la Defensoría dedicado a poder atender al consumidor en nuestras oficinas. Pero también hemos ampliado lo que es nuestra presencia en redes sociales, y de esas 19,000 atenciones que nosotros hemos brindado, cerca de un poco más de 5,000, nosotros las estamos recibiendo por medios digitales. Llámese WhatsApp, el 7860-9704, sean nuestras redes sociales, que puede usted pues buscarnos en Facebook como Defensoría-910, igualmente pues en nuestra cuenta de Twitter. Entonces, todo este acercamiento de servicios, que es algo necesario, que es algo en lo cual nuestras instituciones deben de estar trabajando día a día, permite que el consumidor conozca cuáles son sus derechos, sepa cuáles son los mecanismos de poderlos ejercer y también los servicios que esta Defensoría brinda. Entonces estamos hablando de montos de dinero que han sido recuperados, que ya se encuentran en manos de los consumidores. Son montos de dinero en el cual centavo a centavo está respaldado, ¿verdad?, por una gestión que esta institución viene realizando y que hoy nos permite precisamente informar de los avances que se tienen en materia de defensoría. Bien, ahí tenemos una gráfica de reclamos y montos recuperados de enero a julio de este año. El monto recuperado, hablamos de 13.3 millones de dólares. ¿Cuántos casos han llegado? Y de los casos que ustedes han recibido, ese es el monto que se ha logrado recuperar, pero ¿qué ha quedado, digamos, por recuperar? ¿Cuántos casos han quedado todavía en el Básicamente, de todos los casos que inician el proceso de avenimiento, el 95% se resuelven tanto en la fase de avenimiento como de conciliación, cerca de un 60-65% en avenimiento y cerca de un 20-25% en lo que es la conciliación. Y es un 5% es el que va al tribunal sancionador a partir luego de todo ese proceso, que puede estar durando alrededor de unos 20-25 días, tanto entre avenimiento como conciliación en promedio, y que pues los consumidores al ver y también nosotros como institución que no se llega pues a un proceso conciliatorio, entonces se llega pues o se pasa a la parte de denuncia, en el cual pues es el tribunal sancionador quien se encarga de darle pues trámite y juzgar esa controversia que se presenta. ¿Qué tan ágil es el proceso cuando llegan estos casos al tribunal sancionador? Porque entiendo que este tribunal tiene, como lo decía al inicio, muchos casos, algunos que tienen bastantes años de estar y no tienen tantos recursos. Estamos nosotros trabajando, de hecho pues se tomó la decisión de aprobar una reestructuración del tribunal. Tenemos un nuevo tribunal desde el mes de junio, quienes han visto a bien realizar una serie de cambios en su estructura que han sido necesarios, considerando también el hecho de los nuevos cuerpos normativos. Por ejemplo, tenemos la Ley de Procedimientos Administrativos que entró en vigencia en febrero de este año y por medio de la cual los casos deben de ser resueltos en menos de 9 meses. Entonces ya hay plazos establecidos en los cuales nosotros como institución tenemos la responsabilidad de darle una atención oportuna, y es parte precisamente del giro y del cambio que se pretende pues imprimirle a este tribunal. Este monto que se ha recuperado de enero a julio de 13 millones, ¿de qué rubros son? Bueno, estamos hablando que hay diferentes sectores, tanto la parte inmobiliaria, ¿verdad? También el sector de telecomunicaciones. Estamos también considerando aspectos en sectores como créditos, vehículos, agua potable, también en temas de electrodomésticos, ¿verdad?, donde aspectos relacionados a mala calidad del producto o incumplimientos de garantías vienen a ser como los principales motivos por los cuales se realizan estas gestiones de parte de la Defensoría del Consumidor. A ver, presidente, de aquí al cierre de 2019, por ejemplo, ¿qué proyecciones tienen dentro de la Defensoría, aparte de esta carta de derechos que han firmado con 17 instituciones para hacer más eficiente el servicio de cara a los usuarios, a los ciudadanos? Bueno, esta es otra de las apuestas importantes de este gobierno.
queremos dar el ejemplo como instituciones de gobierno de brindar un servicio de calidad. Yo le preguntaba al inicio si sí. había una especie de giro que Sí. ustedes están planificando con respecto a la gestión anterior, que usted estaba al frente de la Sin duda Defensoría. alguna, este es uno de los campos importantes o estrategias y apuestas de parte de este nuevo gobierno. De hecho, la Ley de Protección al Consumidor le da la competencia a la Defensoría de poder articular esfuerzos para promover y para impulsar las cartas de derecho. Las cartas de derecho es un instrumento muy valioso que permite a la administración pública el poder brindar servicios de calidad, servicios que sean cercanos, servicios que le permitan al consumidor conocer cuáles son precisamente esa oferta de servicios que hay en el interior de las instituciones del Estado, cuál es el compromiso de calidad, cuál es el compromiso de calidez, también ahí se expresa. Y también se establecen cuáles son los derechos y los deberes que tienen los consumidores. Entonces, ¿qué es lo que busca? Pues poner al conocimiento de la población con la máxima transparencia cuáles son los procesos que deben de seguir, los tiempos en los cuales se van a dar cumplimiento, se le va a dar atención al consumidor, cuáles son claramente los requisitos que hay que cumplir en el caso de querer solicitar algún tipo de servicio por parte de las diferentes instituciones del Estado, y hemos priorizado con un primer grupo de instituciones que tanto en el sector de la salud, de los medicamentos, del sector financiero, los mismos organismos de calidad que existen en nuestro país, aquellos organismos que somos regulatorios como es la Defensoría, la Superintendencia del Sistema Financiero, también pues está la Superintendencia de Competencia, entre otras entidades. Podemos esperar entonces que en los próximos días o semanas estas instituciones que brindan un servicio a la ciudadanía como ANDA, por ejemplo, y otras, sean más eficientes. Ese es el objetivo, ¿verdad? La Defensoría coordina este esfuerzo también. Nosotros facilitamos lo que es la formulación, la implementación y la divulgación de estas cartas. Es un esfuerzo coordinado. Cuando nuestro presidente enfatiza de que tenemos que actuar como bloque, que tenemos que actuar precisamente como el Estado, habla da pues la señal importante de poder atender este tipo de estrategias que nos facilitan. Al final el servicio público tiene que ver con el interés del ciudadano, el darle respuesta al ciudadano, que el ciudadano sienta que las instituciones están cumpliendo su papel y le está dando ese servicio de calidad que se merece. Obviamente existen algunas situaciones en las cuales nuestro gobierno va a tener que ir dando otro tipo de estrategias y de pasos a problemas estructurales, pero estrictamente en lo que es la calidad del servicio, esta es una estrategia importante y esperamos pues también ir avanzando con otras instituciones. Este es el primer bloque de lo que es pues el sector público que estamos nosotros avanzando, pero igualmente pues el próximo año también vamos a iniciar otro proceso con otras instituciones del Estado. Vamos a hacer una pausa, pero les recuerdo que en este momento se está dando una protesta en la carretera de Oro a la altura de Altavista. Tenemos en pantalla las imágenes que ha compartido Gerardo Borja a través de la cuenta de Twitter para que usted pues tome las medidas si va a pasar por esa vía, porque en este momento se está realizando una protesta por falta de agua potable, precisamente las personas ejerciendo su derecho a la denuncia. Hacemos una pausa, regresamos con más, no nos cambie. Estamos de regreso, 7 de la mañana, con 1 minuto, conversando con el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar. En la primera parte de esta entrevista, el presidente nos ha hecho un análisis sobre los ejes de trabajo de la Defensoría y lo que han realizado en estos 100 días prácticamente de administración. Hay un punto importante y tiene que ver con estas reformas, como sabe, que se aprobaron hace 2 semanas más o menos en la Asamblea Legislativa, reformas a la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito, uno de los rubros también que ustedes registran altas denuncias o demandas
de la ciudadanía. Me gustaría que viéramos un par de declaraciones de diputados en ese sentido. Vamos a ver. A ver, ahí está. Tenemos en pantalla algunas declaraciones. Dijo el diputado Francis Sabla, diputado de Ghana: son cambios que estamos seguros van a beneficiar en gran medida a los usuarios de las tarjetas de crédito. Esto lo dijo en la prensa gráfica. Y también el diputado Juan José Martel dijo: apoyaré este pliego de reformas que vienen a beneficiar a la población, pero mi compromiso con los salvadoreños es que continuaré con el esfuerzo por hacer que la membresía de las tarjetas de crédito sea gratuita. ¿Cómo se valora, por ejemplo, cómo se analiza estas reformas a los 13 artículos que se hicieron en la ley de tarjeta de crédito y ese punto medular donde los diputados no se pudieron poner de acuerdo, que tiene que ver con el cobro de las membresías? Ahí está lo que se aprobó. Alerta obligatoria por cada transacción en estas reformas a la ley de tarjetas de crédito, seguro contratado, plazo para entregar cancelación y finiquito, recargo por incumplir un pago en compras por cuotas e información detallada. ¿Cómo se ve en la Defensoría estas reformas? Bueno, en primer lugar, plantear de que este es un sector masivo. Estamos hablando de un poco más de 617,000 deudores que hay con tarjeta de crédito, en los cuales estamos hablando que circulan 812,000 tarjetas de crédito. Estos son datos de la Superintendencia del Sistema Financiero a junio de este año. Debo decir también de que este es un mercado donde ha existido una práctica bastante irresponsable por parte de algunos proveedores, en los cuales están repartiendo tarjetas de crédito y muchas veces están llegando a manos de usuarios que no tienen la capacidad ni tampoco tienen la cultura para utilizar una tarjeta de crédito. Por ejemplo, en los últimos 6 meses, de diciembre de 2018 a junio de este año, el monto de circulación de tarjetas de crédito aumentó en 15,809 tarjetas de crédito. Y frente a esto nos preocupa porque este es un servicio financiero que tiene un alto costo. Las tasas de interés de las tarjetas de crédito son elevadas. Nosotros tenemos un registro, y esto es información pública, e invito a la población a visitar nuestro observatorio de tarjetas de crédito. Esto usted lo puede encontrar en nuestro sitio web www.defensoría.gov.sb. Ahí usted encontrará la información de las tasas de interés que son aplicables a 223 tarjetas de crédito. ¿Cuál es la tasa de interés más alta? Las cuales van desde el orden del 15% hasta un 65%. Wow. De esas 223 tarjetas de crédito, que son las que están operando, funcionando en el país, hay una diferencia de un 50% entre la máxima y la mínima. Y esta situación tiende a ser bastante grave cuando uno comienza a ver de que no existe en realidad aquella posición en la que se nos plantea que en función del tipo de deudor, así es la tasa de interés, en función de su capacidad de pago, en función de su riesgo crediticio, porque, por ejemplo, para un límite de $1,000, una tarjeta que tienen muchos salvadoreños, tenemos 21 tarjetas de crédito en las cuales tienen el mismo límite y las tasas de interés van desde 25,85%, casi 26%, hasta un 49,96%, un 50%. Es bastante alto. Estamos hablando ahí de una diferencia de 24%. ¿Por qué decimos que es alto? Porque si ese límite de crédito de $1,000 lo llega a utilizar completamente un consumidor, quiere decir de que anualmente va a estar cancelando un 50% de interés. Quiere decir que si son $1,000, el 50%, ¿cuánto es? $500. Y si el plazo para pagar esa tarjeta de crédito es de 3 años, quiere decir que por utilizar esos $1,000 va a pagar en 3 años $500 cada uno de ellos. Es decir, sí, al final del periodo paga los 1,000 más $1,500 de intereses. Ahora, por ello este punto no ha tenido, digamos, según lo que han comentado los diputados de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa, tanta discusión y menos un consenso. ¿Cómo valora usted? ¿Cómo ve esto? Porque estamos hablando de una situación bastante grave, ¿no? Que tarjetas de crédito, por ejemplo, tengan hasta un 65% de tasa de interés, que está afectando directamente a los consumidores. Es un costo elevado, ¿verdad? Es una situación en la cual hoy en día muchos consumidores no tienen conciencia de lo que implica, ¿verdad?, la utilización de una tarjeta de crédito,
porque una tarjeta de crédito no debe ser utilizada como un medio de pago para gastos corrientes, ¿verdad? De lo que puede ser gastos de combustible, de gasolina, de lo que puede ser el día a día, pues, de gastos, pues, de alimentos o gastos en restaurantes, sino más bien debe ser considerado como un medio de financiamiento para necesidades urgentes y de las cuales, pues, posteriormente el consumidor se dedica a estarlas honrando en una manera que le permita fácilmente salir de ese esquema de altos pagos de intereses. Ahora bien, entrando estrictamente en lo que es la reforma, sí vemos positivo el hecho que se han considerado elementos que vienen a reforzar la seguridad en la utilización de tarjetas de crédito, la parte de la notificación, de disponer de al menos un tipo de notificación gratuita para los retiros y las compras de tarjetas de crédito. Lo mismo el hecho de tener ya establecido las coberturas de lo que son los seguros. Nosotros tenemos denuncias en temas de fraude, tenemos denuncias en temas de sustracciones, tenemos denuncias también o situaciones en las cuales hay preocupación de aquellos usuarios que el familiar muere, fallece y queda la deuda. Entonces, al tener un seguro, sin duda alguna permite darle esa cobertura de esa contingencia para poder enfrentar una cuestión en la cual los consumidores, pues, están siendo afectados. Sin embargo, aspectos importantes como el cobro de la membresía, por ejemplo, no se pudo aprobar. Y para nosotros, ¿cómo analiza usted esta parte? Para nosotros, sin duda alguna, aquí tenemos una posición clara, y es que la membresía es un cobro que no debería de darse al consumidor, porque obviamente el plástico es algo inherente del servicio, es parte del servicio. Usted realmente no va a poder utilizar el servicio de tarjeta de crédito si no tiene el plástico, y aun cuando se plantean de que es necesario por el tema de emisiones internacionales para poder hacer compras en otros países, entonces nuevamente entramos al tema de que, de acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor, no deberían de estarse cobrando aquellos cargos o comisiones que sean inherentes al servicio, es decir, que sean propias del servicio. Entonces, nosotros sí seguiremos, pues, insistiendo en la necesidad de analizar y de tomar un acuerdo en este tema que permite, que facilite, pues, a los consumidores el poder acceder a este tipo de servicios financieros a costos más bajos y también a condiciones que les dé la seguridad para poder tener, pues, una buena experiencia en la utilización de tarjetas de crédito. Aparte de estos puntos, presidente, ¿qué otras reformas, por ejemplo, a la ley de tarjetas de crédito, ya que ustedes reciben una infinidad de casos de denuncias sobre esto, se deben hacer o están pendientes, aparte de lo que hemos conversado? Nosotros en este momento nos encontramos analizando este tema de las problemáticas y también la parte de los marcos regulatorios que nos asisten a efectos de poder identificar nuevas reformas de ley. El mercado es dinámico, ¿verdad? Los mercados que estamos nosotros en la parte comercial es muy dinámica. Hoy toda esta parte tecnológica permite hacer otro tipo de transacciones y son de los elementos que esperamos, pues, prontamente tener ya elementos concretos que permitan identificar las mejoras de ley que sean necesarias. Vamos a cerrar con un comentario que tengo para usted en las redes sociales. Lo tengo aquí en mi celular, se lo voy a leer. Dice Dilma Linares, en Santa Ana, dice: me vendieron un electrodoméstico, al seguir las recomendaciones del manual se procedió a usarlo, me arruinó el producto porque estaba defectuoso. La DPC me dijo que no podían hacer nada, tenía que ir al juzgado de lo mercantil y no hicieron nada, me frustré. Bueno, yo le pido, no sé en qué momento se realizó esa situación o ese tipo de gestión. Igualmente vamos a tomarle el dato de la consumidora para poderla contactar, poder revisar cuál es la situación y esperamos, pues, poderla atender de la manera que se merece. Presidente, le agradezco mucho por habernos acompañado No, estamos mañana. a sus órdenes siempre, Wendy. Es para nosotros un placer estar acá en este tipo de espacios y sobre todo tener ese contacto con la ciudadanía. Puede buscarnos y sobre todo agregarnos a su WhatsApp el 7860-9704, es el WhatsApp de la Defensoría. Está también el call center, ¿no? También nuestro call center, el 910, son los mecanismos de atención más inmediatos en los cuales puede usted conocer sobre el tema de la protección al consumidor. Perfecto, muchas gracias. Hacemos pausa, pero regresamos enseguida con más de República.